Ahí está. Hola, ¿qué tal a todos? Las personas que se están conectando apenas va un minuto, pero espero que se conecten más de los 15 que se conectan normalmente. En esta ocasión, bueno, mi nombre es Rafael, ya he estado en otros lives. Y en esta ocasión me acompaña un equipo muy importante de la UNAM, yo también siendo de equipo representativo de Cañón. Ahora tenemos aquí al equipo representativo de Alta Montaña. No está todo el equipo porque si no, no cabemos en pantalla, pero ahorita nos acompañan Susan, ahorita se van a presentar. Lalo, te voy a decir Saúl, y Omar. Y bueno, quisiera que antes de todo se presentaran ustedes para que más o menos empecemos un poco la dinámica de que la gente los conozca y también recordar a quienes no pudieron acompañarnos ahorita, pero que también forman parte de este gran equipo. A ver. ¿Qué digo? Preséntate. Hola, yo soy Susan, soy bióloga, estudio en Facultad de Ciencias y pues ya llevo casi todo lo que lleva el equipo de existencia, pero no soy la primera generación. Buenas, yo soy Lalo, estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras y también voy a la carrera de Geografía y yo formo parte del día 1 de que empezó este equipo, así que ya soy de años de este equipo y más que nada pues he visto cómo va creciendo y pues ya. A ver, ahora tú. Hola, yo soy Omar, soy el instructor en jefe del equipo y pues como equipo hemos estado trabajando, ¿qué será? ¿Año y medio, aprox? Sí. Ajá, desde el día 1 en que tuvimos la primera reunión, en donde pues a los chicos que estuvieron ahí, que incluye a Lalo, pues se les planteó como de qué iba el equipo, cuáles eran las intenciones, cuáles eran los objetivos. Y pues sí ha sido largo, o sea, oye, año y medio, pues parece que es poco tiempo, pero en ese año y medio han pasado tantas cosas. Sin embargo, creo que pues se ha hecho bien todo, se ha hecho bien. Y bueno, antes, o sea, para las personas que no están en la UNAM o que nos ven desde otros lados, quisiera que me platicaras tú antes cómo se planteó el iniciar este equipo, porque también de Alta Montaña sépase que no hay equipos en muchas escuelas. Entonces, ¿cómo lo planteaste tú? ¿Cómo se te ocurrió o a quién se le ocurrió que hubiera representativo de Alta Montaña? Bueno, yo creo que es importante decir que la actual administración de la asociación tuvo como esta visión de hacer proyectos, pero los proyectos que incluyeran a estudiantes. Entonces ahí fue como, pues yo planteé un proyecto, afortunadamente lo aceptaron y pues de ahí empezamos justo a trabajar con los chicos. Equipos representativos de Alta Montaña existieron en la UNAM en los años 80 y 90 y hasta ahí, o sea, en el año 2000, justo en el año 2000 se termina. Pasaron 20 años sin que en actividades de Alta Montaña estuvieran involucrados directamente los estudiantes de la universidad, hasta que surge lo de los proyectos, hasta que se plantea uno, de ahí se abre otra vez la puerta para que los estudiantes de la propia universidad puedan representar a la misma en actividades de Alta Montaña, y en este momento pues es el único equipo representativo de Alta Montaña en el país. O sea que si hacemos competencias ya ganamos. Ya ganamos. Por default. Por default ya ganamos. Y bueno, aparte, digo, lo que estamos aquí es justo para hablar de una expedición muy importante que acaba de suceder ¿hace cuánto regresaron? ¿Como un mes? Casi un mes. O sea, todavía vienen quemados de la nieve, por lo que me decía. Sí. Entonces, antes de, bueno, para también empezar a hablar de esto, primero quiero que ustedes me digan cómo lo sintieron tú, Lalo, desde el día 1, qué cambió para ti en tu vida, o no sé si hacías montaña antes o no, pero qué cambió en tu vida el empezar a hacer y empezar a practicar alta montaña en específico. Bueno, esa ya es una historia muy larga. Porque No tan larga. Ajá. No, resumir. Bueno, el resumen es de que pues yo empecé como Boy Scout y pues ya me fue interesando, me gustaba mucho la naturaleza y me fui metiendo hacia grupos de montañismo y todo, pues, y hasta que conocí aquí al representativo fue que me aventé, dije, pues va a estar, y desde ahí
Yo he estado aquí con el equipo y ha cambiado mucho mi visión de la montaña que tenía antes. Antes lo veía como subir montañas, pero ahora lo veo como una unidad entre equipo, disfrutar y sobre todo con seguridad. Y eso es lo que he visto aquí mucho en México, la seguridad sobre todo. Cambió mucho al entrar al equipo, pero ya cuando llegamos a Bolivia, mi vida dio un giro totalmente, porque al final estamos un poco enclaustrados con lo que tenemos aquí, el Ista, el Pico de Orizaba, el Pico del Águila. Que no son para poco, pero Exactamente. salir de aquí también está padre. Pero salir de aquí ya es otra visión que te generas al tocar ahora sí. Yo nunca había salido del país y al momento que llegué a Bolivia fue un cambio radical porque conocí otras personas, otra cultura, otros tipos de hablar, muy interesante la verdad. O sea, y viendo justo esto, bueno, tú como estudias en Filos, ¿no? Ajá. ¿Qué estudias? Geografía. Geografía. Bueno, como geógrafo supongo que también fue ver algo súper nuevo y bonito, ¿no? Como Sí. ver de los libros a la práctica. Ujú. Y en tu caso, Susan, ¿cómo fue? Digo, tú eres bióloga, pero Pues yo había tenido como acercamientos a la naturaleza por mi carrera, pero la verdad es que empecé a hacer montaña por una persona que aprecio mucho y pues él ya salía desde antes a montaña, o sea, él ya salía a Ista, Malinche y esas cosas y pues me le pegué. Entonces, justo por él me enteré de la existencia del equipo y le dije como que, ay, yo también quiero ver. Y me gustó mucho el primer entrenamiento. Yo la verdad no sabía como todo, yo me había saltado la clase de para qué era el objetivo del equipo, yo solo dije, está padrísimo, y me quedé. Entonces, pero pues poco a poco obviamente fui conociendo, fui enterándome más de todo el objetivo del equipo. Y a pesar de que sí me gustaban mucho las salidas a montaña y pues todo lo que se ve dentro de, como que nunca me imaginé salir del país por la montaña y pues hacer cosas tan padres como las que logramos en Bolivia. La verdad es que pues sí, hacía montaña, pero como que no me cuidaba tanto como lo que me cuidé y toda la preparación que hice el medio año antes para llegar a Bolivia. O sea, pues sí hacía ejercicio y sí tenía como cuidarme y así, pero para ir a Bolivia la verdad es que de plano fue como mínimo 5 horas a la semana en el gym y cuidarme full de la alimentación y no te enfermes y pues un montón de cosas que también como que nunca había hecho por mí, que estuvieron muy padres y que pues también me ayudaron a lograr pues muchas cosas muy impresionantes. y ya hablando justo entrando a la expedición, sabemos que una expedición es muy pesada por 10.000 factores y una de ellas es la logística. Y ahí quisiera saber si tú, Omar, tú estuviste a cargo de toda la logística. Sí. Ok, tú planeaste los entrenamientos y demás, ¿cómo fue todo ese proceso en ti? Y si tal vez aprendiste cosas nuevas que no sabías de alta, que no habías hecho o que sí habías hecho, pero que después viste que son diferentes, también a cargo de un grupo tan grande, porque sépase que son 12, ¿no? Son 12 en el equipo representativo, ahorita vienen 2, pero son 12, entonces a cargo de 12 personas, pues no es cualquier cosa. ¿Cómo fue para ti todo este proceso? La verdad fue bastante retador, o sea, no lo voy a poner en otra palabra que no sea retador, porque independientemente de mi experiencia y de lo que había aprendido a través de los cursos, porque bueno, soy también instructor del área de alta montaña y ahí pues imparten cursos y todo, sin embargo, la estructura de un curso no era aplicable para un representativo, o sea, para nada, entonces como que pues por ahí no pude entrar. Y fue retador porque fue partir de cero, o sea, fue partir de algo que no existía, que no tenía como precedentes para basarme en eso y en muchos sentidos fue crear todo desde cero, o sea, los planes de entrenamiento, las prácticas, y las prácticas pues tienen que ir seriadas, tienen que ir como acorde a un objetivo, no nada más es de, pues te enseño esto y ya, o sea, es como, si vamos a ir acá, ¿qué necesitas aprender en todo aspecto? Y en ese sentido también fue como pues no solo es la técnica, no solo es el entrenamiento, o sea, también como que hice un poquito, intenté hacer con ellos ese hincapié, sí de la seguridad, pero también mucho de la toma de decisiones. La toma de decisiones porque siempre dije, independientemente de que sean un equipo representativo, estando ahí arriba son mis compañeros. O sea, como que esta jerarquía sí existe, pero también yo siempre se los he dicho, yo no estoy aquí, si no es porque creo que ustedes pueden superarme. O sea, es lo que yo creo. Todos ellos pueden superarme y yo quiero que me superen y en ese sentido, cuando salimos a montaña, para mí es importante verlos como pares.
Y en eso es difícil, o sea, la verdad es difícil porque es como asumir que pueden tomar las decisiones correctas en cualquier situación, aunque yo no esté. Y pues mucha de la preparación también fue como ir sobre la cuestión mental, de las decisiones. Vimos primeros auxilios, vimos escalada, vimos maniobras de rescate, todo lo de alta montaña. Fue un montón de cosas y la logística de la expedición pues fue como resumir todo eso, o sea, año y medio de trabajo en 2 semanas. 2 semanas, o sea, como que ahí fue de vamos a poner todas las naves en 2 semanas, o sea, año y medio de trabajo en 2 semanas y vamos a hacer que funcione. Fue, por mi personalidad, fue muy retador, fue a veces desgastante, pero también fue bonito, fue bonito. Y por ejemplo, ¿se fueron qué? ¿15 días o 3 semanas? Más o menos, ¿20 días? 20 días. Como 20 días, o sea, Sí, estuvieron 20 días. fuera del país 20 días. Año y medio en 20 días. O sea, más de 500 días para 20 días. Y de toda la logística, porque a mí también me interesa mucho el tema de la logística. No sé qué tanto ustedes vieron de logística, pero a mí que me vuela mucho la cabeza eso, porque ahorita es fácil. O sea, fácil entre comillas, voy a decir, porque hace 30 años es pedirle permiso al gobierno de un país para que te deje. Y también seguramente todavía hay muchos permisos que tienes que sacar. ¿Qué fue lo más difícil de conseguir que digas, por esto casi no se arma? ¿O siempre todo fluyó? No, yo creería que muchas cosas no fluyeron y justo porque no fluyeron fue lo que le dio al equipo lo que yo creo que es su sello distintivo, que es ese ánimo de seguir adelante. O sea, desde que empezamos con el equipo, práctica tras práctica, salida, muchas veces no tenemos equipo suficiente, no tenemos medios de transporte, o sea, muchas limitaciones que en su momento fueron, sí, un desánimo, pero también el continuar como que nos creó este carácter de decir, pues sí, las cosas no son perfectas, muchas cosas salen del plan y seguimos y lo logramos y seguimos y lo logramos y como que empezamos a crear poco a poco ese carácter y cuando llegamos a la expedición ya lo traíamos, o sea, ya lo traíamos y yo creo que en este sentido logístico lo que sí estuvo a punto de cancelarnos fue que el país entró en una crisis política, que había bloqueos en todo el país y del aeropuerto al hospedaje no se podía en autos. Entonces era de, si no se puede hacer eso, menos se va a poder ir a una montaña. Literal, una semana antes de irnos se levantaron los bloqueos, pero hasta 3 semanas antes ya estábamos hasta viendo opciones. Y ustedes ya tenían los vuelos, ya tenían todo. Justo, ya teníamos los vuelos. O sea, era ir y ver qué pasaba. O sea, ok. Y después de esa semana que se abrió, ¿ya no hubo otros retrasos estando allá? ¿En Bolivia? Porque fueron a dónde fueron. Sí, hubo. Lo de... No. Yo me memoriaba. No, pues sí, íbamos a hacer el Sajama, pero el problema es que donde estábamos rentando, como que no había las botas especiales, porque pues siendo sinceros, las botas de doble capa son muy caras. Somos estudiantes Muy caras. todos. Todos estudiamos. Y pues donde estaban rentando no había de doble capa, había unas de plástico, entonces era como, oh. Y luego aparte resulta que había ráfagas muy, muy fuertes de, ¿cuánto? De 50 kilómetros. De 50 a 90 kilómetros y aparte era menos 25, entonces fue como... y luego ya no hay refugios, o sea, no hay refugios de roca. Sí. Entonces era como de que nos tenemos que llevar las casas de acampar y van a salirse volando porque aparte son de que todos refugios. Entonces fue como, no, o sea, aparte de que no nos queremos morir, de que todos ay, ¿cómo se llama? Con el viento, pues no queremos perder todo nuestro equipo con nuestras casas de acampar. Entonces la verdad fue como de que creo que es una señal del destino de que no hagamos el Sajama. Pero también estaban nuestros planes de hacerlo, tristemente pues no pudimos lograrlo. Bueno, no es que no quisiéramos, sino que pues priorizamos el regresar a casa. Entonces por eso no se llevó a cabo, pero pues ahí tuvimos otra salidilla muy padre también. O sea, ¿cuántas montañas fueron las que subieron allá? 2. ¿Cuáles fueron? A ver. Fue el pequeño Alpamayo, el primero, y el segundo fue el Huayna Potosí. ¿El pequeño, el tamaño de qué altura es? 5,400. De 5,400. ¿Y el Guayma? De 6. De 6.
De 6.088. Ajá. O sea, ya es un 6.000 y eso ya es algo que decir en alta montaña, algo muy grande. Y hablando de la logística también para ustedes, ¿no les costó, digo, porque el equipo es caro, Sí. con algo que hubieran dicho, algo que ustedes tengan y que hubieran dicho, sí me hubiera gustado tener algo mejor para no pasarla tan mal allá? Todo bien. Creo que ahí hubo varias cosas. Tal vez todo, pero algo, solo una cosa. Pues hubo varias cosillas ahí, por ejemplo, incluso dentro del equipo, a pesar de que nosotros no organizamos nada de a dónde íbamos a llegar. Ustedes bueno, iban nada más tomando fotitos y Omar todo estresado. hasta eso nada más fue el hospedaje el que sí vimos entre todos. Ah, ok, estuvo bien. Pero por ejemplo, ¿a dónde íbamos a ir? O sí, más bien como la logística de los lugares que íbamos a ir y por qué, esa sí se la llevó Omar totalmente. Ok. Pero, por ejemplo, el hospedaje sí lo intentamos ver entre todos. El transporte, uno de nuestros compañeros de equipo, Dani, te quiero mucho, Dani, recupérate. Él nos dio el contacto porque otro de sus amigos había ido antes a Bolivia, entonces ya tenía como alguien de confianza que él nos podía llevar, entonces nos pasó el contacto del transporte, también nos salió como súper bien. Tentempié nos hizo un gran favor con toda la parte de la comida, entonces la verdad comida en montaña no sufrimos porque ya fue como vamos a llevarnos nuestro tentempié. Y en el caso de pues todo el demás equipo, la verdad es que entre el mismo equipo nos organizamos, ahí estuvimos buscando marcas, como por ejemplo Nana, que también nos ayudaron, Tamara Vega, que es una exatleta olímpica, de que también nos echó la mano y como apoya a mujeres atletas, nos financió varias cosillas. También estuvo Okun también confió en nosotros. Y pues bueno, estuvimos hablándoles, entonces fue como toda una dinámica de que, oigan, ¿qué vamos a pedir? Oigan, de que ¿qué vamos a hacer? Es lo más importante. Sí. E incluso pues estar viendo, por ejemplo, algunos de que incluso hicieron como salidas a lista para poder como recaudar dinero y fue como que necesitamos dinero ya. Y pues sí fue un rollo como ver qué era lo más barato, pero que nos funcionara bien. Entonces, pues sí fue un rollo. Igual apenas fue el hot sale. En Hot Sale todos nos enviamos de que, oigan, encontré esto, vamos a comprarlo entre todos y cosas así. Entonces, creo que nos ayudó mucho que fuéramos varios y que entre todos estábamos intentando buscar las opciones más baratas y ya si no era como que solo uno busca lo más barato, sino era como que entre todos buscamos lo más barato. Claro. Y eso ayudó bastante, pero sí, la verdad sí fue algo desgastante y algo como estresante, porque era como que ya se viene la expedición y no quiero de que llegar en ceros y pues obviamente de eso también depende nuestra seguridad y nuestra integridad, entonces no es como que, no lo llevo y ya, no pasa nada. Ok, o sea, sí consideran que, les ayudó mucho este tipo de relaciones que pudieron lograr externamente y que siempre es así, y más siendo estudiantes sabemos que es muy difícil que uno pueda agarrar unas botas de 6,000 o 10,000 o 20,000 pesos y diga, claro. Sí, totalmente. Y en cuanto a desafíos, ¿ustedes creen que ese tipo de desafíos, que seguramente sí, fueron los que los unieron más para ser empáticos entre ustedes? ¿O tú qué piensas, Lalo? Ay, bueno. Tú que llevas desde el día 1 aquí, ¿cómo has visto ese progreso en cuanto a la relación entre ustedes? Porque Omar los puede ver desde afuera y decir, pues igual y si mejoran y yo veo que mejoren y los hago mejorar. Pero como dice él él y muchas otras películas de deportes, los conflictos entre ustedes llegó a ver también o cuestiones. Pero bueno, desde el día 1 pues todos nos tratamos así como compañeros de clase cualquiera, ¿no? Un hola, adiós, vamos a prácticas, tú haces esto, yo hago aquello y todo chido, ¿no? Pero pues ya después de tanto tiempo, casi 2 años juntos, o sea, ya Bolivia detonó un gran compañerismo que ahora tenemos. Incluso convivimos tanto que comíamos juntos, dormíamos juntos. Sí. Bueno, no juntos, pero en los cuartos. No, sí, de que teníamos 2 cuartos para todos y nos dormíamos en uno todos. Eso pasa, sí, siempre y ahí estábamos todos hechos bolita y al momento de la montaña, pues todos encordados. Y ahora sí que dependíamos del uno, dependíamos del otro. Que ya se me congeló el agua, ¿tienes agua? Y ya nos compartíamos el agua. Mira, tengo un chocolate, te lo comparto. Y así es como nos mantuvimos. No tanto eso, sino que fue como una estabilidad
tanto mental, de que tienes a tu compañero enfrente y de que no depende de él, pero sí te puedes recargar, le puedes decir, no, tengo esto, me pasa esto, ayúdame, mira, tengo esta situación con mi equipo. Y pues la verdad sí, el compañerismo se volvió más fuerte. Incluso ahorita que regresamos, como que andamos como que con esa ansiedad de vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. La depresión post viaje además. Ajá, y antes eso no se veía, antes como de prácticas y ya, nos vemos el siguiente fin. Y ahorita pues ya planes distintos, vamos a escalar, vamos a comer pizzas, todo eso. O sea, sí, justo lo que hacen los equipos representativos, creo que es parte de eso. Digo, a mí también me tocó con mi equipo, que yo soy de la primera tajada del equipo de cañón, y nos pasó exactamente igual. O sea, y yo hice la logística cuando fuimos a Guadalajara a competir, entonces fue de consigue esto y consigue esto y consigue esto, y que todo, y acoplarnos a esto de dinero que tenemos, y pues eso también nos une. O sea, yo al menos yo lo veía como son mi familia, o sea, ellos confían en mí, yo confío en ellos, si estando en la montaña o en un cañón o en donde sea. Y hablando un poco de prácticas, quisiera que les dijéramos a las personas que nos están viendo, tú, Omar, como ¿cuál fue el paso a paso en logística de subimos aquí en México para poder llegar a subir allá ese? Y en cuanto a aclimatación y demás, ¿cómo fue desde aquí ese proceso de entrenamiento? Bueno, sí tenía que llevar su proceso. Principalmente ya veníamos trabajando de tiempo, pero era como un trabajo general para formar como habilidades básicas, yo diría que en mi opinión, pues un montañista del nivel que se busca en un representativo debe de tener. Y en específico para la expedición se trabajaron durante 6 meses. Y durante esos 6 meses fue ver maniobras, fue ver todo lo que era específicamente qué nos va a pedir la montaña. O sea, ya tenemos las montañas. Estas son las montañas que vamos a hacer. Las estudiamos, así la ruta, que la altitud, los diferentes pasos de dificultad, etcétera, y cada uno que te exige, ¿no? O sea, qué habilidades, qué equipo, hasta que incluso calcular la resistencia de cada uno para poder sacar el objetivo. Entonces, una vez que ya tienes como esa claridad de decir, bueno, la montaña me exige A, B, C en cada paso y cada montaña me exige cosas diferentes, ahí fue el reto para mí. O sea, fue como decir, ok, ya está esto que me exige la montaña y cada montaña tiene su personalidad. ¿Cómo vamos a llegar, no? O sea, como una misma persona va a llegar y va a presentarse frente a 3 montañas diferentes. Y fue el armado como yo les digo siempre, o sea, armamos un rompecabezas que pieza por pieza lo teníamos que ensamblar estando allá. Fue la parte principalmente técnica, la parte física y la parte pues mental, porque yo dije, allá se van a enfrentar a condiciones que aquí no hay manera de replicar. Claro. Entonces, como que yo busqué las formas, las maneras de que sintieran como ese desgaste y esa presión estando aquí. Y también fue un poco, creo que la parte más fácil, la verdad, fue como trabajar lo físico. O sea, porque sabes que eso es entrenamiento y nada más es, ok, necesitas estas particularidades, pues eso lo entrenas. Pero la parte mental, que para mí es fundamental en el montañismo, fue difícil. O sea, fue difícil. Fue como, ¿cómo replicas en la mente de una persona lo que va a vivir? Pues viviendo. Ajá. Y justo es eso como de, ok, yo partí del principio el cuerpo y la mente no reconocen si están en un 6000 o en un 4000 o en un 5000. Reconocen el estímulo y eso fue como la pauta y de ahí lo sacamos. Y el aspecto técnico pues es igual, o sea, el aspecto técnico sobre todo fue como repaso para buscar que se hiciera de manera pues más automática y que no estén a la mera hora pensando, porque pues pensar con fatiga, pensar con frío, pensar ya no piensas. Ya no es tan claro. Y por ejemplo, viéndolos a los 12, seguramente tú los estuviste pues no analizando, pero sí viendo las aptitudes de cada uno. Y que según yo, bueno, en alta montaña cuando hacen cordado tiene que ver el lugar en donde está cada uno, quién es el que va de punta, o cómo fue tu proceso de elección para poder decir, bueno, tú vas aquí porque tal vez tú eres mejor en esto, o es al chilazo. Según yo, ¿no? Pero quiero que nos platiques de eso. No, o sea, sí, híjole, es que de verdad es todo eso muy interesante para mí.
Yo diría que es de las cosas que todavía me gustan de montaña, ¿eh? Pero aunque no lo crean, y como siempre les digo, a mí ya, como que hacer montaña ya no es lo mío. Yo digo, ya me voy a ir a tiro con arco. Ya desde cuando estoy que me quiero ir a tiro con arco, pero todavía hay esas cosas que me gustan mucho y es eso de las decisiones, ¿no? O sea, cómo tomamos las decisiones, incluso el tema de cómo formas equipos. Exactamente. O sea, te guías no solo por lo técnico, te guías por la personalidad, te guías por lo físico, y pues te das cuenta que tienes que tener un equilibrio. O sea, el equilibrio incluso en la personalidad, porque estando ahí, y lo vimos, o sea, ya sabes quién, ya sabes quién es mecha corta, y si pones a 3 mecha cortas juntos, Pues ya. O sea, tienes que hasta ese tema de la personalidad mediarlo, porque si no, o sea, dices, en la montaña en algún momento te frustras, por lo que sea, Claro. que el cansancio, que se te acabó la comida, que el agua, lo que sea, te frustras. Entonces es como de cómo acomodamos cada aspecto individual dentro de un equipo para que ese equipo funcione a nivel general y lograr un objetivo y sobre todo la seguridad. Entonces fue balancear el tema técnico y el tema de personalidad. El tema físico creo que en general... Todos estaban... más o menos. Por eso creo que igual, vuelvo a lo mismo, fue como el que menos me preocupó. Aquí hicieron prácticas en donde, en el ISTA. Ista. Ahí fue donde más se curtieron. No, entonces. pues fue Ista, porque mira, la verdad, para ir a Pico no teníamos tanto... no teníamos tanto presupuesto, entonces fue como de, se descarta Pico, porque ir a Pico son que 1,600, o sea, la ida y la vuelta, y así muy austero, entonces fue como de eso muy austero. nos alcanza como para 3 istas. Entonces ya fue mejor, vamos a hacer 3 istas, y estuvimos dándole ista, pero ista también... No, ista es pesado. También pesa. Yo creo que cuando nos fuimos fue como de mamá ista, nos educó para que allá en las montañas nos acepten. Digo, todo esto lo planteo como en cuanto a logística, porque hay personas que obviamente nos están viendo que seguramente nunca han hecho una expedición. Entonces, para mí es interesante la parte que hizo Omar, porque es muy importante. Él es fundamental aquí. Aunque ustedes fueron el equipo quien formó todo ese equipo, pues fue Omar, ¿no? O sea, yo lo veo y es muy pesado el poder ver cómo... O sea, cada uno de ustedes y sus fortalezas y sus debilidades y cómo se forman cada uno, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí lo que nos preguntan es cómo impactó el montañismo en sus vidas. Seguramente mucho, pero yo sí quiero ver la diferencia en el antes y el después. Y digo, tal vez ustedes no son el mejor ejemplo porque como geógrafo y bióloga están acostumbrados a estar afuera, pero no sé los demás que les hayan contado y además de ustedes, ¿cómo fue esto? O sea, ¿qué dirían de que ya no volvería a hacer esto igual? Porque al menos a mí me pasa y desde que hago montaña y es como que hasta valoras más un plato de comida caliente porque dices en la montaña si todo bien maruchan y eso ya es un manjar, o sea, ya te sabe todo desmañanado. Es que nos quedamos sin comida. Hubo una vez que se quedaron sin comida, estando allá. ¿Y cómo fue eso? A ver. Y yo, allá en Bolivia. La vez que había una montaña de 2 días. Había una montaña que teníamos que hacer en 2 días, llevábamos suministros para 2 días. Les duró medio. Y A mí sí me sobró. Nos quedamos un día extra y para ese día extra ya no llevábamos, o sea, ya como que nos quedaban dulces, nos quedaban así pura cháchara y pues ya fue un día así como, pues ni modo, o sea, ya... Me acuerdo mucho que había unos panes así duros, literal, estaban unos panes cortados ahí adentro de un refugio y yo los vi y dije... ¿Te los guardaste para ti? No, me los empecé a comer, yo dije, pues ya, pues están solos, ¿no? Y ya me los empecé a comer. Son los huerfanitos. Ajá, y dije, ya, o sea, hay hambre y esto es pan y todavía son masticables. O sea, sí, nos quedamos sin comida y un día fue el que nos desfasamos con los tiempos. Pero fue justo más porque no tenían contemplado ese día. Sí. Pero se quedaron, ¿por qué? ¿Porque dijeron para hacer cumbre o porque dijeron para aclimatación de un día más? O... No, es que hay un compañero se sintió mal y lo fueron a dejar a la ciudad para que lo atendieran, pero en eso que el transporte era el que nos iba a regresar a la ciudad, pues se ocupó para eso. Y, solo se fue él y entonces ya como que era tarde, ya no regresó y dijo, no, pues ya regreso mañana. Y en eso de ya regreso mañana fue como, ok, pero ya no tenemos comida, ¿no? Ya. Ajá, y la noche
O sea, no había ni tés, no había ya nada. O sea, yo me acuerdo que creo que tomar agua tibia fue así como ya... El último. Ajá, fue como de, bueno, pues vamos a hidratarnos. Patados de ahogado. Ajá. Bueno, aparte de este día sin comer, ¿cómo ustedes fue el impacto del montañismo en sus vidas? Voy a decir más de la expedición, porque creo que aunque salgamos a montaña aquí, una expedición de este calibre sí te cambia todavía más de lo que ya te pudo haber cambiado una ida o 2 idas o 3 idas a lista. Sí. Entonces, ¿cómo impactó en sus vidas? Creo que, bueno, retomando un poquito la pregunta anterior de nuestros compañeros que hemos escuchado, algo que pasa en el equipo es que la mayoría son personas de área 2 o de cosas relacionadas al ambiente, porque hay otros 2 biólogos, hay un minero, hay un... ¿Es minero? No sé qué sea. Perdón, Robin, te quiero Creo mucho, que eres de minas. No es geología, pero... Es de minas. Y ingeniera ambiental, está Anita. Entonces, como que la mayoría está en general en cosas relacionadas al ambiente. Y creo que todos vivimos como muy, muy parecidos en ese sentido. Y en cuanto a la expedición en general, creo que aprendí a cuidarme más, porque pues a final de cuentas creé un hábito de hacer ejercicio muy constantemente y ahora sí me siento medio ansiosilla si no hago ejercicio. Eso está mejor que no hacer. Sí, y igual creo que el hecho de valorar un poquito más como las cosas que hago, porque ya después, o sea, como que en el momento de hacer las cumbres y todo eso, dije como que hay X o que lo hago y ya. Pero ya después como que dije, no, o sea, sí hice todo un proceso, vaya, para llegar hasta aquí. Entonces, como que valoro un poquito más lo que hago día a día para lograr mis grandes metas. Como que me quedó eso. Porque aparte fueron cosas muy obvias. Por ejemplo, hacer ejercicio, cuidar más mi alimentación. Y como que sonreírle un poquito más a la vida. Porque hay veces que de verdad uno no quiere ir a entrenar y dices como que, ¿por qué estoy haciéndome esto? Y después dices como que ya, la altura me va a pegar si no hago cardio hoy. Entonces es como, bueno, le voy a dar una sonrisa porque si no, de verdad, no hay manera que yo saque esta hora corriendo. Y cositas así de ser un poquito más positiva y valorar un poquito más mi esfuerzo. Y pues el hecho de que la vida es muy efímera, eso sí me quedó muy, muy cañón. Creo que hubo muchas partes que vimos en la expedición. Cuando ya no había comida. Donde decías, ¿por qué me hice esto? Y sí, o sea, en cualquier momento yo hago un mal movimiento, o incluso ni siquiera yo hago un mal movimiento, la montaña lo decide y esto se cae y yo ya, adiós, ya fui. Entonces, como que valorar un poquito más como, pues el día a día y los pequeños momentos que tiene uno, porque en cualquier momento puedes irte y porque claramente no vamos a dejar de hacer montaña, entonces, valorar. ¿Y tú, Lalo? Lo mismo. ¿Vas? Ajá, lo mismo. Bueno, por 2. No, pues a mí a mi parecer, pues es muy diferente porque ahora sí que yo estoy medio loquito y no tengo así tanta perspectiva del riesgo y pues yo en todo momento iba enfocado en lo que iba a hacer y iba recto, ¿no? Ahora sí que yo hago maniobras, yo hago eso, voy al pendiente y todo y ahora sí al riesgo, ¿no? Y yo casi no, iba medio loquito en ese momento, ¿no? Pero el impacto que tuvo a mí esta expedición fue mucho, porque no fue tanto ahora sí que del riesgo, sino del corazón que tenemos. Ahora sí que no hay otra analogía, pero es ahora sí que las ganas de subir, la fuerza, la energía que tuvimos para lograr tanto el Alpamayo como el Huayna, que ninguna de las dos estuvo fácil, fueron muy complicadas. Estuvieron muy complicadas y la verdad fue ahí donde nuestra mente iba al mil por hora, la adrenalina, todo, esas ganas de querer llegar a hacer cumbre, y al momento que hacías cumbre, dejabas de ser el mismo. Sí. Cambiamos todos, la verdad. Desde la primera montaña dejamos de ser las personas que habíamos entrado en el equipo para ser nuevas personas, porque ya estamos en otras montañas, otra perspectiva de vida y pues ¿qué sigue después de hacer cumbre? Continuar, seguir con lo que viene. Y por ejemplo, ahorita que nos decían esto de lo efímera que sabemos que es la vida y que nosotros que llevamos tal vez más tiempo haciéndolo o lo que sea, o sea, lo estoy pensando y para nosotros es muy fácil, pero sus familias, ¿cómo...? O sea, ¿cuál fue el impacto en sus familias? Digo, para nosotros tal vez es muy normal, ¿ya? Pero nos vemos en 2 semanas. A ver. O sea,
para ustedes sí fue tal vez algún no por ahí de no te vas a ir, o igual sus familias no sabían ni siquiera dimensionaban a qué iban a ir. ¿Sí fue un cambio o sí fue diferente o a alguna persona del repre le costó como esa parte? Creo que no es que seamos desquacerados, pero como, No. como que en general, como nos vemos tanto de que cada fin de semana, como que ya nuestras familias están acostumbradas hasta acostúmbrense, cierto familias. punto a que salgamos bastante. En el caso de mi familia, bueno, acostumbradas, pero no, eso no quita el hecho de que sí nos extrañan y de que Sí, siempre sí. es como de que, oigan, ¿cuánto tienes tiempo para mí? Y es como, pues hacerse un tiempo claramente para la familia. Después, gracias. Pero, por ejemplo, en mi caso, mi mamá nada más era como que cuídate mucho. Y creo que mi mamá no es tan consciente de todo lo que hago, pero porque mi mamá me lo pide. De que, o sea, sí le cuente las cosas, vaya, pero que... se imagina otras cosas muy Ajá, diferentes. sí, que mejor se Que se tranquilice. quede con esa Sí, visión, con lo ok. bueno que salió. Entonces, la verdad es que mi mamá nunca, ni mi papá me han dicho que no. Siempre es como que ve y haz lo que te gusta, solo cuídate mucho y dime dónde andas. Sí, cuando Y- tenga señal, ahí me avisas y ya. Sí, sí, sí. Y creo que en general para varios del equipo es así. O sea, es como cuídate mucho y que Dios te bendiga. Ok, entonces para ti también fue lo mismo, Lalo. Sí, bueno, para mí, yo cuando les dije a mi familia de me voy a Bolivia, ¿en serio? Yo, sí, a fuerzas que me voy a Bolivia, neta. Les dije, no manches, pero ya qué hacen o qué. Le dije, pues ya es alta montaña, ya es ir a la nieve, a ir a caminar en glaciares, escalada en hielo. Y le dije, y me dijeron, neta. Yo le dije, sí, neta, así neta, no la vas a aventar. Neta, ¿me lo juras? Ajá, porque al final, y pues ellos son parte importante, ¿no? Ya después ya mencionaré más detalles del aspecto familiar, pero sí, ellos me apoyaron desde que les dije, neta, me voy a Bolivia. Eso está padre, también te Ajá. motiva y motiva a uno como que ese apoyo que tengamos desde afuera, ¿no? Ajá. Y por ejemplo, ¿cuántos días pasaron en hacer su primera cumbre a la segunda? Y 2 días. 2 días, sí. ¿Y los 20 por aquí? Es que, o sea, los primeros 2 o 3 días son como de aclimatación y resolver la logística, pero ya estando ahí. Después son los traslados, el ascenso, 2 días de descanso, volvemos a ascender, bajamos, otros días de descanso y así. El tema sobre todo fue que la última montaña, pues por las condiciones ya no era viable, o sea, era como, pues absurdo, o sea, 90 kilómetros por hora, pues te vuelas, ¿no? ¿Qué O sea, cuál era? El Sajama. El Sajama. ¿Esa a qué altura está? 5.500. No, perdón. Ay, no me van a funar aquí. 6.000. Sí, yo dije, está más chica que la otra. Pues, No, veo que me escuchen. 6.600, algo así. Ajá, algo Más así. o menos, ok. Más o menos. Pero realmente el estandarte, por así decir, de la expedición, pues era el Huayna. El Huayna. El Huayna, porque por la ruta en la que se hizo. Bueno, de hecho se hizo por 2 rutas, pero una de esas 2 rutas pues tenía una exigencia bastante alta. Yo en lo personal pues yo no recuerdo una expedición que haya estado tan exigente a nivel técnico. La graduación de esa ruta es difícil, o sea, literal. Y sí se sintió así, a pedazos se sintió así. Entonces realmente pues fue otro tema, ¿no? Como lo que me preguntabas hace rato de la elección de los objetivos, pues fue un poco de... Ok, vamos a hacer esta montaña, pero aparte, ¿cómo la vamos a hacer, no? ¿Por dónde? Y todo eso. Y de alguna manera decir, ahora vamos a entrenar, pero no para subirla, sino para hacerlo con cierto estilo. Porque pues, para mí, como hablar de dificultades, hablar de estilo. claro. No se trata de decir, yo lo hice mejor porque lo hice por el lado más difícil. No. O sea, para mí hablar de dificultades es hablar de tu estilo, de tu personalidad, de lo que eres como equipo o como persona. Y eso no es más o menos, simplemente te define, ¿no? Como qué quieres ser realmente. Sí. Entonces, para mí esa fue la parte muy interesante. Fue una escalada de 350 metros y estuvo muy bonita, pero a ratos fue también muy, muy pesada. Y yo desde aquí te podría decir que lo más pesado para mí fue saber que nos habíamos dividido. O sea, porque en algún punto donde la ruta nos dividimos, o sea, algunos subieron por la ruta normal, otros nos fuimos por esta ruta, la francesa, y es eso de decir, en lo personal es esto de decir la responsabilidad de que todos estén bien, sabiendo que no te puedes partir en dos. O sea, es como tengo que confiar en ellos. Y es el sentir así de verdad un peso enorme de decir, no solo es la responsabilidad del equipo con el que voy, sino es el equipo con el que no voy.
Y aunque confío en ellos plenamente, pues también siempre, y ya lo dijeron ellos, o sea, desde mi posición también, aunque pues se podría pensar que no soy tan cercano a ellos, sí compartimos lo mismo. O sea, mi figura es muy extraña porque a diferencia de otros deportes en donde pues, el entrenador te ve desde la orilla o te ve desde la banca, aquí yo lo hago todo con ellos, entonces inevitablemente creo cierta cercanía y ese aprecio que se crea pues también se traduce a veces en esta preocupación de decir, puta, o sea, ¿cómo quisiera partirme en dos para estar Para no con dejarlos ambos? solos. Ajá, para no dejarlos solos. Y en ese aspecto es como de... Yo lo que pensaba era de si de verdad quiero que sean mejores, Los tienes que dejar. tienes que dejarlos ir. Y tienes que confiar Como en que lo papá, hacen bien. literal. Ajá. Y lo demuestran. O sea, lo han demostrado muchas veces. No solo en la expedición. O sea, una y otra vez han demostrado que tienen las habilidades y sobre todo yo diría tienen el corazón para hacer las cosas. Y por ejemplo, cuando tuvieron que separarse, ¿qué tanto les faltaba para llegar a cumbre? ¿O fue muy al principio o solo fue una parte? No, sí fue como al principio. ¿Y de ahí hasta cumbre o después se juntaron? El plan era vernos en cumbre, pero ya no, Ya no los vimos. Ya no nos vimos y ya bien nos vimos hasta abajo. ¿Pero ya sabías que el otro grupo había llegado? Sí, íbamos en comunicación. Ah, ok, o sea, ok, teníamos ok. radios y Se y ya alcanzaba como, la ajá. distancia. Ah, ok, ok. Sí, más o menos, entonces ya era de ahí, vamos acá, no, pues nosotros vamos acá, no, pues nosotros ya llegamos a cumbre, no, pues nosotros... O sea, todo el tiempo hubo comunicación, pero sí, no, o sea, no se pudo que llegáramos simultáneamente a la cumbre. Que era el plan, supongo. Era el plan. O ¿Y, sea, y por qué fue esto? ¿Porque una parte era más de escalada o más técnica? ¿O por qué unos se fueron por una ruta u otros por otra? Pues por seguridad, o sea... para no ir tantos ajá. en un lado también. Sí, porque la ruta era muy... Bueno, una de las rutas era muy técnica y la verdad meternos 11 personas por ahí, o sea, genuinamente, hoy lo puedo decir, en su momento yo quería hacerlo, pero hoy puedo decir que no era viable. No era viable, o sea, no hubiera sido una buena decisión. Y en cualquier caso, pues partir del grupo tampoco fue lo más fácil. O sea, fue como de, ok, esto tampoco es lo que me gustaría, Pero es pero lo por que- seguridad Es lo mejor. disminuye el porcentaje. Y estuvo bien, o sea, estuvo bien. Creo que ambas cuestiones resultaron bien. Y ustedes, a ver, un momento en el que hayan dicho, ¿qué carajo aquí? Igual y hay más, pero ¿hubo algún momento en el que se hayan arrepentido, o no arrepentido, pero decir, ya no salgo de aquí? Susan ya se imaginó como 10, creo. No, es que más bien creo que todos estamos medio zafaditos, sinceramente. Ah, bueno. Es lo que Sí les digo. pasa. Es lo que les digo al equipo. Pero con seguridad. Sí, tomamos precauciones. Que creo que ya todos tenemos nuestros receptores de dopamina muy dañados. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Por escucharlos ya... Entonces creo que, o sea, sí hubo partes en las que nos dio, o sea, era como de que tengo que concentrarme aquí porque si no me concentro voy a hacer algo mal. Y creo que también nadie se dio chance de cometer errores. Creo que la mentalidad de todos estaba en tengo que llegar sí o sí, porque no solo dependo de mí, como vamos encordados, donde yo haga algo mal voy a tirar a los otros dos. Entonces, pues no me puedo dar el lujo de No hay equivocarme en manera. algo. Y pues sí confiamos en nuestros compañeros, pero tampoco es como que queramos ser una carga. Entonces creo que en ese sentido no ubico que alguien se haya dicho como de que no puedo. Más bien todos era de que concéntrate y dale. Ok. Entonces, Como no hay opción. sí, era como o llegamos o llegamos. Igual, por ejemplo, en el Huayna pasó que Omar ya nos había estado diciendo que en ese sí o llegabas a cumbre porque no había manera de regresarte en la ruta francesa. Entonces, bueno, sí hay manera, pero iba a ser como más rollo. Más, todavía más Entonces fue complicado. como de que es mejor llegar a cumbre que regresarnos. Entonces, como que creo que en general todos optamos esa... No escuché que alguien optara por otra mentalidad, pero como que todos íbamos a por todo y regresar con todo, contar nuestras experiencias. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Gracias a Dios, aquí estamos todos. ¿Y tú, Lalo? Ah, no, por dos. No, pues, Hombre de pocas palabras, ¿qué podemos decir? no, igual por dos. Pero no, yo en un momento, o sea, nunca lo pensé, nunca se pasó por mi mente imaginarme de qué hago aquí, ¿no? O sea, todo el momento estuve viviendo.
el momento. Nada más veía el hielo, mi piolet y vámonos para arriba, no teníamos de otra, nada más. Y dije, estoy viviéndolo. Es lo que siempre anhelé, estar en el riesgo, lo estaba viviendo. nunca lo pensé. Arriesgando mi vida. Pero con seguridad. Con el casco siempre. Siempre usan casco, está de más decirlo, pero parece que a veces no. Y la verdad que si les gusta mucho esto del montañismo, van a pensar igual, se van a quedar y tienen que vivir el momento siempre. Nunca tienen que flaquear de lo que estén haciendo, ni en escalada ni en la montaña, siempre. Y eso obviamente con entrenamiento y demás cosas. Exacto. Y tengo otra duda. Cuando planeaste la expedición, ¿por qué Bolivia? O sea, ¿por qué? Bueno, Bolivia me pareció como la opción más segura. O sea, era la primera expedición, volvemos al tema, ¿no? O sea, Primera expedición universitaria después de muchos años. después de 20 años, primera expedición con estudiantes, era así como la apuesta. Para mí era la apuesta de decir aquí o sale bien ya no va a haber o no va a haber segunda edición. Entonces para mí fue como, vamos a buscar ese equilibrio entre hacer algo que yo diría que muestre, justo volviendo a este tema de la personalidad, que muestre qué es el equipo, que refleje este año y medio de trabajo en un ascenso, pero a la vez que no los pongas en riesgo, a la vez que sea viable, a la vez que etcétera, etcétera. Perú, con las expediciones en las que ya he estado, no me pareció como lo más sencillo, por así decirlo. Dije, creo que está un poco técnico. Y Bolivia, pues me pareció que tenía montañas como de un nivel más aceptable para una primera expedición, que la intención también no solo es que aprendan, no solo es que asciendan, sino que se la pasen bien, como para que justo hay esto de decir, me gustó y vamos a seguirle dando. Porque también podría ser como terminas un ascenso, pero lo terminas tan al límite que no lo vuelves a hacer, ya no lo repites, dices, esto no es para mí. Y quizás sí te gusta el montañismo, pero fue como meterte en una bandeja con hielos, o sea, pues de golpe pues lo vas a sentir horrible, pero vamos adaptando. Entonces Bolivia me pareció en ese aspecto lo más viable. Después de Bolivia fue buscar las montañas, fue buscar las rutas, ¿no? O sea, independientemente de la montaña, la ruta. Y fue así como lo hicimos. Yo creo que estuvo muy bien. La verdad es que desde la primera montaña nos dimos cuenta que tuvimos que aplicar todo, o sea, año y medio de trabajo. Todo lo que se viene ese año y medio, ahí lo tuvimos que aplicar. Hubo así de lo que quieras, hubo situaciones. Estuvo muy bueno, estuvo muy interesante. Y pero principal fue eso, o sea, buscar montañas de cierto nivel a las que queden ganas de regresar. Y fíjate que tocas algo muy importante y seguramente las personas que nos están viendo no nos dejarán mentir. A las personas que no les gusta la montaña, o yo a todas las personas que he conocido que no les encanta la montaña, es porque se quieren ir hasta algo muy fácil, al Pico del Águila cuando nunca han hecho ejercicio. Sí. Y dices, o escalar en roca cuando nunca han escalado ni en un boulder. O sea, creo que justo ahí radica, y es muy importante lo que dice Omar, como el que te guste algo también es aprender a dónde empezar. Porque eso pasa seguramente, bueno, en todas las áreas. O sea, en Espelio también, pues ¿cómo voy a una cueva? Bueno, pues aquí tenemos nuestro changódromo y aquí vas practicando siempre todas las veces que quieras antes de ir a una cueva, meterte a una cueva. Y creo que en Alta pues pasó exactamente lo mismo. Y ahora antes, todavía nos quedan unos minutos. O sea, quisiera también tocar yo como también de representativo, si ustedes lo sintieron o no, porque lo mío fue más en competencia y lo de ustedes fue más una competencia mental contra ustedes, pero para mí sigue siendo competencia, pero si ya para ustedes representa algo diferente, valga la redundancia, ser de un representativo de su universidad. Sí, primero tú, Lalo, porque vas a decir que por dos. Pues la verdad, tanto ser de un representativo, cuando entré aquí a CEU, porque yo entré por examen, o sea, nunca me imaginé estar en un equipo representativo. Okay. La verdad, nunca me vi estando representando a la universidad, a mi familia, a mis compañeros, a todo esto en una expedición. O sea, yo nunca lo vi, nunca lo dimensioné, y ahorita que lo veo, pues es mi orgullo.
pertenecer a este equipo, porque yo los conozco a todos, he estado en diferentes situaciones con todos y pues más que nada los colores también, o sea, es lo que me forma, los que yo porto esta playera, bueno, no esta playera, pero yo porto esto y lo porto con orgullo, porque no solo es para mí, sino para todas las personas que estén en mi círculo, porque yo quiero contagiar esto, yo quiero decir, el deporte es bueno, salir a correr es bueno y la montaña es muy buena, porque últimamente estamos dejando muy de lado lo que es nuestro lado de la naturaleza. Y al momento de yo compartir esto, es de, tenemos más cosas, no solo tenemos edificios, smog, tenemos montañas, tenemos bosques, tenemos ríos, lagos inmensos, y es lo que me gusta a mí de ser parte de un equipo representativo, contagiarlo, no quedármelo solo a mí. Ok. Sí. Pues creo que yo en un principio no me sentía como especial o algo así, pero justo como poco a poco con el tiempo fui agarrándole como cariño, pero más que nada por como ese sentimiento de compañerismo y de unidad, porque nos llegó a pasar en Insta que por ahí nos encontramos de que a unos chicos que nos dijeron como que, ay, los vimos en Instagram, de que sabemos quiénes son, y fue como, ay, padrísimo, yo sé que aviéntenos un Goya, de que también somos de la UNAM. Entonces, pues ese sentimiento de ver en la montaña a otras personas y que te identifiquen, y pues sentir como ese sentimiento de compañerismo estuvo muy padre. Y pues también regresando de la montaña aquí cuando vinimos a dejar las cosas que nos prestaron, pues que nos vieran y como que nos reconocieran y fue como que, ay, ustedes también, o sea, de que ya están retomando lo que alguna vez se hizo en la UNAM, pues se siente como muy padre y sentir como este sentido de pertenencia, creo que es algo que nos llena a todos mucho. Entonces, ha estado muy lindo a últimas fechas, creo que lo he valorado más últimamente, pero pues sí. Sí, creo que se valora un poco más ya desde afuera y decir, ya hicimos todo esto y se está viendo los frutos, porque también es parte de el ver como todo lo que lograron hacer en año y medio de trabajo. Sí. ¿Y tú, Omar, cómo te sientes con el equipo representativo? Pues para mí fue, sí, como vuelvo a mencionarlo, fue un reto y me cambió. O sea, yo creo que también puedo decir que me cambió como persona, como deportista, como instructor. O sea, todo lo que yo sabía de montaña se modifica porque es como de lo que soy no es suficiente para lo que se necesita y necesito cambiar para lograr los objetivos, para lograr ser mejor instructor, para lograr ser mejor compañero, para lograr ser mejor en cada aspecto que es necesario. O sea, es como de necesito ser mejor. O sea, y ese necesito ser mejor pues te hace cambiar, te hace pensar. Obviamente, y ellos saben, o sea, tengo pues muchísimas cosas que trabajar, pero definitivamente me siento diferente entre el Omar que estuvo en esa primer junta y el Omar que está ahorita sentado, y todo es gracias yo diría que es gracias a las personas que conforman el equipo, no tanto a las experiencias, son ellos como personas los que te hacen de alguna manera, por así decirlo, intentar mejorar. Y eso creo que es pues lo que uno se lleva de los equipos. O sea, más allá del aspecto deportivo y así, creo que es el aspecto personal. Y por ejemplo, ahorita, ¿qué sigue para el representativo de alta montaña? Pues... Descansar. No, ya descansamos. No saben descansar, ¿eh? No, hay unas cosillas ahí. Nuestro día de descanso nos fuimos a una ruta de bici que me dijeron, es en bosque, ¿no? Pues era en bosque, pero pura bajadota ahí. Era downhill. Me caí, entonces no sabemos descansar. Ya ahorita creo que con las 3-4 semanas que llevamos ya es suficiente. Y pues vamos a retomar actividades, tanto normales, pero ya un poco enfocado pues igual como a sacar otro proyecto, porque más allá de la montaña, y creo que lo dijo Lalo, o sea, el deporte es un agente de cambio para que las personas tengan otro panorama de lo que son y de lo que es el mundo, ¿no? O sea, el ir a una expedición no solo es el aspecto deportivo, es el conocer otra cultura, otro tipo de ver la vida, otro tipo de tantas cosas, o sea, como mirar el mundo desde otro punto de vista, y eso es fundamental. Entonces es replicarlo tanto como sea posible, y de lo que sigue es eso. O sea, vamos a seguir intentando que este proyecto
prospere, que se quede y que pues, no solo haya en sí ascensos, no solo haya así dificultad, no solo haya... O sea, eso es el resultado de una base, de una red de personas que se conectan. O sea, si hay una red de personas que se conectan, si hay una comunidad, si hay un equipo fuerte a nivel interpersonal, los resultados van a salir. Van a salir. No, yo creo que eso que dices lo podemos extrapolar a cualquier punto de nuestra vida y creo que esto es lo más importante. Yo siempre lo veo así en la montaña, es que cuando podemos, justo como tú dices, saber cómo afectamos a otras personas de buena manera o de mala manera, nos damos cuenta todo lo que podemos hacer con todo eso. Y a ver, para las personas, o si hay estudiantes que estén viendo esto, ahí va a haber más convocatorias para el equipo, o ya los que estén. No, sí va a haber más convocatorias porque justo el chiste es Que esto crezca, ¿no? que esto crezca, que la comunidad universitaria, y hablando de la comunidad universitaria más de casa, que son los propios estudiantes, pues es a ellos, ¿no? Si por esto empezó, pues a ellos hay que llevarles esto, o sea, el montañismo, y parte del equipo representativo es esto de acercar el deporte a los estudiantes, que como pues ya quedó muy en claro, muchas veces no tienen suficiente ingreso como para pagarse un curso, y pues el estar en el equipo es gratuito, o sea, no se les cobra absolutamente nada por estar en el equipo, o sea, los gastos que tienen son pues de ropa o así, pero pues es cosas que se quedan ellos, y en general pues es seguir replicando para que los estudiantes tengan esta oportunidad en una etapa que yo considero tan enriquecedora. Y sobre todo eso, o sea, creo que se van a dar cuenta de que la comunidad que se crea al interior del equipo es importantísima. La expedición, o sea, más allá de lo que se haya planeado, mucho recae en qué tanto se unieron ellos. Por ejemplo, Lalo, él nos hizo las estacas para la expedición. O sea, como no había estacas, él las hizo. Sus estuvo involucrada junto con otras chicas en temas de acercarse a buscar apoyos. Y es toda una chamba. Es toda una chamba. Entonces, todo eso como que enriqueció al equipo muy, muy fuerte. Y te das cuenta que detrás de un ascenso hay tantas cosas que no se ven, de verdad. Y mucho de ello es trabajo de los chicos. O sea, yo sí... pues quiero reconocer su esfuerzo no solo a nivel deportivo, sino a nivel personal, o sea, por los sacrificios que hicieron para lograr llevar a cabo esto y todo lo que aportaron al equipo, individual y colectivamente, o sea, importantísimo. O sea, yo creo que, o sea, retomando todo lo que dices, mientras todo el equipo está enfocado en una meta única y ese objetivo, todos van a hacer lo posible para que eso se logre, en este caso la expedición, y creo que así fue. O sea, por algo se logró y por algo están aquí y por algo regresaron bien todos y por algo todo, ¿no? Porque son un conjunto de cosas que sin ellas no hubiera podido suceder todo eso. Y creo que eso es muy importante plantearlo. Y ya para terminar, ¿alguna reflexión última que quieran decirle a los estudiantes o a las personas que hacen montaña o a las personas que quieran hacer una expedición o que quieran hacer alta montaña o lo que ustedes quieran? Pues que si quieren hacer montaña, se animen a hacerlo, pero no solos. Por favor, que sea con personas, aunque arrastren a alguien con ustedes, de que no vayan solos. Y creo que algo lindo que me deja la montaña es confiar un poquito más, mucho más en los demás, porque pues al final de cuentas dejamos nuestra vida en las manos de nuestros compañeros, que pues ahora son pues casi en una segunda familia. Y me gustaría como mencionar a todos aquí, a Anita, a Daniku, a Yuli, ay, ¿quién nos fue la expedición? Ya se nos olvidaron. A JP, a Ian, a Diana que también fue, a Dani Foto, y a los que no fueron, a pesar de que no fueron, estuvieron muy presentes, porque pues nos estuvieron prestando cosas, por lo mismo de que estudiambres, fue como de préstenme por favor. Está Robin, está Edgar, sí, y pues muchas gracias a esta Pao también, a esta Gail, y pues muchas gracias por todo equipo. Me la he pasado muy bien con todos ustedes y agradezco mucho estar aquí, la verdad. Ok, tú Lalo, no digas por dos, por favor. Por dos. Por tres. Ay, bueno, déjalo. Bueno, pues mi reflexión sí, por dos, los nervios. Bueno, pues más que nada me llevo esta experiencia, la verdad, a mí estar en el equipo ha sido muchas experiencias, muchos sentimientos, muchos encontrones conmigo mismo. Y pues más que nada, uno aquí en México hace montañismo, pero lo hace con ego. No
han visto las cosas que nosotros hemos visto, que en verdad nos hemos visto en situaciones malas, que nos tenemos el uno al otro. Es decir, la montaña actualmente debería de dejar ese ego, decir, no, yo tengo esto, yo tengo tal montaña. Sí, es experiencia al fin y al cabo, pero al final solo nos tenemos a nosotros, que son nuestros hermanos de montaña, y sin ellos o nos falta agua o nos falta comida, y si alguno de ellos llegara a faltar por nuestro ego, egocentrismo, ahora sí que toda esta toxicidad que hace que nos alejemos tanto de la naturaleza como de nuestro equipo, porque al final esa es mi reflexión, dejar esta parte y formar nuestro círculo y apreciarlo, porque no sabes en qué momento vas a necesitar de tu hermano, de tu cordada, que digas, necesito ayuda en esto, necesito que me apoyes para salir adelante. Y entonces esto es lo que hace el equipo, que nos tengamos a nosotros y a las demás personas de contagiar esto, como ya lo había dicho, y dejemos eso de la montaña actualmente y seamos mejores en el deporte, porque ahorita el país está un poco mal y lo que nos queda es seguir haciendo deporte y esforzarnos para ser mejores. Ya vimos que estudiantes de distintas facultades lograron salir a otro país. Sí se puede, todo esto se puede si nos llegamos a esforzar al máximo y al 100%. Y pues más que nada ya para cerrar, pues nada, doy agradecimientos a todas las personas que me apoyaron, tanto amigos de la facultad, familiares externos, a mi familia, que me apoyaron mucho en esto, y a otras personas en especial que igual me apoyaron mucho, tanto en económico como en arreglar ciertas cosas de mi ropa, remendar todo esto. Pues ahora sí que no las puedo mencionar, pero pues muchas gracias por el apoyo y pues de que ya, eso es todo. Muchas gracias a todas las personas. Ya, mejor que las otras que diste, gracias. ¿Y tú, Omar? Pues, ¿qué podría decir? Creo que solo diría que el deporte como tal para mí tiene que mejorar la vida de las personas a nivel personal. Y si el deporte que haces no está mejorando tu vida, no te hace más feliz, no te da más paz, no te une con otras personas, estás en el deporte equivocado y busca otro. No dejes el deporte, solo busca otro. Creo que yo concuerdo, sí, comparto mucho esa reflexión. Y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta pequeña transmisión. Creo que era importante y siempre ha sido importante darle visibilidad a este tipo de proyectos, porque sin estos proyectos no habría personas formándose en disciplinas como alta montaña, como cañón, como espeleo, como cualquier otra, que también aquí en la universidad hay creo que más de 100 deportes, y montaña, como ha estado creciendo tanto, por algo planteamos mucho esto de seguridad, porque vemos que en el país y que en muchos lugares no se da tanto la seguridad, y que al menos queremos tener ese ejemplo aquí nosotros. Y pues nada, muchas gracias por sus comentarios, por las preguntas, y nos estaremos viendo en otra transmisión, esperemos muy pronto. Muchas gracias. A ti, gracias. Gracias. Y vámonos. Se acabó. ¡No viene más! ¡Sigan atentos!